Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que sé que va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de las telenovelas turcas y del mundo del espectáculo. Hoy vamos a desentrañar un misterio, o mejor dicho, una conexión que ha capturado la imaginación de muchos, **Özge Gürel y Serkan Alkaplı, el confidente eterno. Revela todo, sí, han leído bien. Vamos a sumergirnos en la vida de estas dos figuras públicas, explorando esa posible conexión que ha surgido en los titulares y en las conversaciones de los fans. ¿Hay algo más entre ellos de lo que vemos en pantalla? ¿Son realmente confidentes eternos? Vamos a averiguarlo juntos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, no olviden, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Damos clic en ese botón rojo de abajo y activan la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos contenido increíble preparado para ustedes. Ahora, hablemos de Özge Gürel. Esta talentosa actriz turca se ha ganado un lugar especial en nuestros corazones gracias a sus carismáticas interpretaciones, especialmente en series como Dolunay y Kiraz Mevsimi. Su dulzura, su talento para transmitir emociones y su belleza natural la han convertido en una favorita del público a nivel internacional. La hemos visto brillar en diferentes roles, demostrando una versatilidad que nos encanta. Pero hoy el foco no está solo en su carrera actoral, sino en una relación que ha generado mucho revuelo, su supuesta conexión con Serkan Alkaplı. Y para quienes no lo conocen, Serkan es una figura conocida en el ámbito de la televisión turca, a menudo involucrado en la producción y, lo que es más importante para nuestro tema, cercano a muchas estrellas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre Özge y Serkan? ¿Son simplemente buenos amigos, colegas profesionales, o existe algo más profundo, ese tipo de vínculo que se podría describir como un confidente eterno? A menudo en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones surgen rápidamente, alimentados por apariciones públicas, interacciones en redes sociales y por supuesto por nuestra propia imaginación de fans. Y en el caso de Özge Gürel y Serkan Alkaplı, esta especulación ha sido particularmente persistente. Empecemos por analizar las veces que hemos visto a Özge y Serkan juntos. No son compañeros de reparto directos en muchas producciones conocidas por el gran público, lo que hace que su conexión sea aún más intrigante. Sin embargo, hemos visto a Serkan en eventos relacionados con la industria, y Özge, como figura prominente, suele estar presente. Es en estos círculos donde las redes profesionales se entrelazan y donde pueden surgir amistades sólidas. Serkan, con su experiencia en la industria, podría ser una figura de apoyo y guía para muchos actores, y Özge no sería la excepción. Pensemos en ello, en un mundo tan competitivo y a veces solitario como el del entretenimiento, tener a alguien en quien confiar, alguien que entienda las presiones y las alegrías, es invaluable. Podríamos estar hablando de un apoyo mutuo, de un hombro en el que apoyarse después de un día largo en el set, o de alguien con quien celebrar los éxitos. Pero, ¿qué significa realmente confidente eterno? Para mí implica una confianza profunda, un conocimiento mutuo que va más allá de lo superficial. Es esa persona a la que llamas cuando las cosas van mal, y también cuando van increíblemente bien. Es alguien que te conoce lo suficiente como para saber lo que piensas sin que tengas que decirlo, alguien que te entiende a nivel humano, no solo como personaje público. Y cuando aplicamos esto a Özge y Serkan, nos preguntamos si su relación ha llegado a ese nivel de intimidad y confianza. Las redes sociales, como siempre, juegan un papel crucial en alimentar estas teorías. Hemos visto a Özge y Serkan interactuando en línea, a veces de forma sutil, a veces de manera un poco más obvia. Un me gusta en una foto, un comentario casual, o incluso una aparición conjunta en una historia de Instagram, puede ser suficiente para que los fans empiecen a tejer sus propias narrativas. Y es que, seamos sinceros, nos encanta ver a nuestras celebridades favoritas conectadas de formas interesantes. Consideremos también el contexto de sus vidas profesionales. Ambos están inmersos en la industria del entretenimiento turco, un mundo que, si bien puede parecer glamuroso, también implica largas horas de trabajo, sacrificios y, a veces, una presión mediática considerable. En este entorno es natural que las personas busquen y formen lazos significativos. Tal vez Serkan, con su conocimiento del negocio, ha sido un consejero para Özge en diferentes etapas de su carrera. Tal vez Özge ha encontrado en Serkan un oído atento y una perspectiva valiosa sobre los bajos de la fama.
Ahora, para revelar todo, como sugiere nuestro título, debemos ser honestos. A menos que Ozge Gurel o Serkan Alkap le hagan una declaración oficial detallada sobre la naturaleza de su relación, cualquier cosa que digamos será, en gran medida, especulación basada en la información pública disponible. Y está bien, porque parte de la diversión de seguir a las celebridades es esa pequeña dosis de misterio y descubrimiento. Pero podemos ver indicios de que su relación sea más que una simple amistad. A veces, la forma en que alguien habla de otra persona, incluso en entrevistas generales, puede revelar mucho. Hemos escuchado a Ozge hablar sobre sus amistades y sobre las personas importantes en su vida. Sería interesante buscar comentarios de ella sobre Serkan, si los hay, o viceversa. A veces, un comentario aparentemente inocente puede tener un subtexto poderoso. Pensemos en la posibilidad de que Serkan sea alguien que la apoya en su vida personal y profesional. Quizás él ha estado ahí durante momentos difíciles, o ha sido uno de los primeros en felicitarla por sus logros. La idea de un confidente eterno sugiere una constancia, una presencia inquebrantable a lo largo del tiempo. Tenemos evidencia de esa constancia entre Ozge y Serkan. Es importante recordar que las celebridades también tienen derecho a su privacidad. Lo que sucede en sus vidas privadas es precisamente eso, privado. Y aunque como fans disfrutamos de estar al tanto de sus carreras y de sus vidas, debemos ser respetuosos. Sin embargo, no podemos evitar sentir curiosidad cuando vemos dos figuras públicas tan agradables interactuar de una manera que parece especial. Tal vez la razón por la que esta conexión ha generado tanto interés es porque ambos son figuras muy queridas. Ozge, con su aire de dulzura y talento, y Serkan, en su rol dentro de la industria, representan aspectos positivos del mundo del espectáculo turco. Cuando estas dos energías se cruzan, es natural que la gente se pregunte qué se forma. Podríamos estar hablando de una amistad muy profunda, de esos amigos que se convierten en familia. En muchos casos, las amistades platónicas pueden ser tan fuertes y significativas como cualquier relación romántica, y a menudo, la línea entre una amistad muy íntima y algo más puede parecer borrosa para el observador externo. ¿Qué pensamos nosotros como comunidad de fans? La belleza de los vídeos de YouTube es que podemos discutir y compartir nuestras propias perspectivas. Quizás algunos de ustedes han notado detalles que yo no he captado. ¿Han visto alguna interacción en particular que les haya llamado la atención? ¿Creen que Ozge y Serkan son realmente confidentes eternos? Para mí, la idea de tener a alguien así en la vida, alguien que te conoce profundamente y te apoya incondicionalmente, es algo maravilloso. Si Ozge y Serkan comparten ese tipo de vínculo, entonces es algo digno de celebrar. No necesitamos etiquetarlo necesariamente, pero sí podemos apreciar la fuerza de su conexión. Considerando el título, Ozge Gurel Serkan, mi confidente eterno, revela todo, nuestro objetivo es arrojar luz sobre lo que podemos inferir. Lo que podemos revelar con certeza es que ambos son figuras importantes en la industria del entretenimiento turco. Lo que podemos inferir, basándonos en interacciones públicas y el contexto de sus carreras, es que existe una relación de apoyo y probablemente de amistad entre ellos. La etiqueta de confidente eterno es una interpretación apasionada de los fans, y si bien no podemos confirmarla o negarla rotundamente, podemos ver por qué esa idea resuena. Quizás la revelación que buscamos no es un secreto escandaloso, sino la simple verdad de una conexión humana genuina en el ajetreado mundo de la fama. A veces las historias más conmovedoras son las de las amistades sólidas que se forjan en medio de las luces brillantes y las cámaras. En resumen, Ozge Gurel es una actriz talentosa y querida, y Serkan Alkap es una figura conocida en la industria turca. Su conexión, a menudo objeto de especulación, parece ser una amistad de apoyo mutuo, forjada en el entorno compartido del entretenimiento. La idea de un confidente eterno es una hermosa forma de describir un vínculo profundo de confianza y entendimiento, y si bien no tenemos todos los detalles íntimos, podemos apreciar la posibilidad de que exista tal conexión entre ellos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado explorando esta intrigante conexión entre Ozge Gurel y Serkan Alkap. Hemos desentrañado lo que hemos podido basándonos en la información pública y en nuestra propia curiosidad como fans. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Ahora, quiero agradecerles de corazón por dedicarnos su tiempo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, la parte que más me gusta, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ozge
¿Y Serkan son más que amigos? ¿Han notado alguna interacción que haya llamado su atención? Dejen todos sus comentarios, pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Estoy ansioso por leerlos todos y entablar una conversación con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ozge Gürel y del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.